medio se los voy a terminar. Amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a titular Bajando del Monte. Bajando del Monte. Bien, hermanos, entonces voy a leer un texto porque muchos de ustedes no estuvieron en ese sermón. Entonces toca repasar un poquito de qué pasa arriba y por qué Dios necesita que bajemos. Porque arriba es bonito, pero Dios está haciendo unas misiones aquí abajo en la tierra con los perdidos. Entonces, Evangelio según San Mateo, el capítulo número 5. Vamos a leer un versículo y luego vamos a irnos al versículo 8 y vamos a leer el segundo versículo. O sea que vamos a leer en realidad solo dos textos: Mateo 5:1 y Mateo 8:1, para que no se lo olviden. O sea, no lo quiero que vayamos al punto. Entonces ubíquenlo, ya lo tenemos en pantalla, perfecto. ¿Estamos listos? Bueno, al contar de 3. ¿Listo? 1, 2 y 3. Léalo. Listo. El primer texto es: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora nos ubicamos en el capítulo 8. ¿Listo? Ya lo tenemos en pantalla. Este es el 5, coloquemos 8:1. Perfecto. ¿Están preparados? Listo. Al contar de 3. 1, 2, 3. Listo. Siéntense, hermanos. Aleluya. La Biblia está llena de muchos capítulos y tiene más de 32,000 versículos. Pero hay partes de la Biblia en que realmente no necesita que un expositor las explique, porque hay partes de la Biblia que son demasiado claras. Más nosotros, los hijos del Señor, los pentecostales que están conmigo en esta mañana, saben que nosotros tenemos un ayudador. Ese ayudador es el Espíritu Santo. Esta iglesia no hace nada. Queridos adolescentes, ustedes que me perdonan, yo sé que ustedes querían ir a la clase, pero les tocó. Su pastor ya les dijo que tienen que hacer. Esta iglesia no se mueve si el Espíritu Santo no da la orden. Porque el Señor mismo nos capacitó y nos dotó de una herramienta tan importante como el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros no andemos de cualquier manera. Así es. Porque ustedes no van a la mención de un líder, ustedes tienen un pastor, que es muy diferente. Aquí en Nicud o aquí en México hay muchas iglesias cristianas, ya me di cuenta, y van tras un líder. Pero ustedes tienen es un pastor. Porque aquí el dueño de esta obra es y seguirá siendo el Espíritu Santo. Así es. Gloria a Dios. De hecho, la conversión de los hombres no depende sino del mismo Espíritu Santo, que es el que toca a los hombres. Dentro de nuestros artículos de fe, porque la iglesia tiene unos artículos de fe, yo no sé si ustedes lo saben. Pero dentro de nuestros artículos de fe, nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo. Así es. Que comienza de principio a fin. Así que usted es de Dios. Todo lo que estamos en esta mañana, que le hemos entregado
la vida a Jesucristo, nos hicimos sus hijos. De tal manera que Dios nos encontró en una circunstancia, pero las circunstancias en las que nos encontró no son las mismas circunstancias en las que hoy te tiene. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo soy un convencido de que un hombre al que Dios llama por primera vez no vuelve a estar en el mismo lugar donde Dios lo encontró. Así es. Así es. ¿Sabía usted que dentro de la obra del Espíritu Santo que se enfoca en salvar a los hombres, se da un primer llamado? Ese primer llamado es un llamado que se conoce como el llamado a la salvación. Amén. Dice: a todos los que están sedientos, vengan. Y si tienen hambre, coman. Y si no tienen dinero, no importa, vengan, coman y beban vino y leche sin dinero. Porque en ese propósito de Dios comienza con Él mismo. De tal manera que los hombres no somos capaces de hacer algo si Dios no nos da el permiso para hacerlo. En ese primer llamado a la salvación, Dios te encontró como te encontró. Si yo pidiera escuchar el testimonio de algunos que están aquí, ¿cómo los encontró Dios? Algunos los encontró desvalidos, otros enredados en el alcoholismo, otros enredados tal vez en algunas drogas, otros tal vez en amargura de espíritu, otros tal vez los encontró sin nada, pero a otros los encontró humanamente tal vez bien ubicados, porque tal vez tuvo unas facilidades en su vida que le permitieron alcanzar algunos logros, de modo que Dios nos encontró como nos encontró. Pero en ese primer llamado, Dios no tiene en cuenta el estado en el que usted se encontró. Así como tampoco estuvo en cuenta que el mundo estaba desordenado y vacío. Génesis capítulo 1 me dice a mí, me demuestra a mí, que el Dios de esta iglesia en ese primer llamado simplemente llega, da la orden, impacta y cambia. Llega, da la orden, impacta y cambia. No está preguntando si te portas bien, no está preguntando si eres buen hombre o buena mujer, no está preguntando si tienes o no habilidades. Simplemente Él estaba sobre un mundo desordenado y vacío. Y dice su palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los abismos. Amén. Dios no estaba en medio de los abismos. Dios no estaba en medio de lo desordenado. Dios no estaba en medio de lo vacío, pero sí se movía sobre todo lo que no servía. Así es. Él estaba encima de todo, como quien dice: si yo no estoy, hay caos. Pero aunque haya caos, siempre hay una alternativa. No estoy allí metido en el caos, pero estoy esperando que se me dé una oportunidad para que se den cuenta que yo puedo ordenar, que yo puedo establecer, que yo puedo fundamentar, que yo puedo levantar, que yo puedo edificar los muros caídos. Alguien los tumbó. No está preguntando quién desordenó, no está preguntando por quién llegó a su estado. No, Él llega a hacer. Yo no sé si alguien quiere en esta mañana aplaudir la presencia de Dios y que reconozca cómo fue que me encontró, llegó a ser. Aleluya. Él no es como nosotros. Nosotros llegamos y encontramos a veces el salón sucio. Y aquí
Aquí no han hecho aseo. Así es. Sí, eso es una naturalidad del hombre. Sí, Señor. Y preguntamos a quién le tocaba. Así es. Igual le toca hacer el aseo porque así usted encuentra un salón sucio y usted no sabe qué le tocaba, pero si lo encontró sucio, usted lo hace. Así es. Yo no le digo que no lo haga, yo sé que usted lo hace, pero antes de hacerlo hay un revire. Pero ¿por qué no lo hicieron y por qué no vino? Y él está limpiando y él está pensando, pero uy, qué irresponsable, gracias a Dios vine yo. Pero Dios, demuéstrenos en la Biblia, está sobrevolando el desastre, el caos. Y él está diciendo, ¿quién hizo esto? No. Él llegó y simplemente dijo, y dijo Dios. Por eso yo creo que la obra del Espíritu Santo, Él la comienza y Él la termina. Ustedes son una iglesia que está en desarrollo. Así es. Hay iglesias que están en desarrollo. Una iglesia de 6 años y medio abierta. Una iglesia que está en desarrollo. Sí, Señor. Porque una iglesia no es una iglesia porque tenga tambores y porque tenga equipos y porque esté organizada. Una iglesia es una iglesia por los creyentes. Que una congregación determina el grado de madurez de esa iglesia. Así es. Así que uno no necesita ser una iglesia de 500, de 600 para decir somos iglesia, porque tampoco es el número. Es que seamos ubicados de que en ese primer momento Dios cómo nos encontró. Y así como nos encontró, nos salvó. O sea que para haber entrado a un plan de salvación que Dios había diseñado, no había prerequisitos. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que son prerequisitos? Son los saberes previos que usted debe tener. Son los títulos previos que usted debe tener para poder seguir aspirando, para poder seguir creciendo, para poder estar en segundo. Hoy en día le piden que tenga una formación antes, primero. No, pero es que tiene 7 años, debe estar en segundo, pero es que no ha hecho primero. Pero el requisito para segundo, primero. Así es. Pero el requisito para el bachillerato, la básica primero. Prerequisito para la universidad, el bachillerato. Prerequisito para una maestría, el pregrado. Y es que en el mundo nunca se acaban los prerequisitos. Pero cuando Dios te miró, ¡Aleluya! Gloria a Dios. solo había uno Amén. que fuera pecador. Y era de los buenos. Eran pecadores de los buenos. Así que Dios no llegó buscando los prerequisitos, si era hijo de él, si tenía el apellido de él, si nació en una familia tradicional de la iglesia, no. Él llegó buscando a un pecador, él llegó buscando a alguien que se dio cuenta que solo no podía y que necesitaba de la ayuda de lo eterno, y lo eterno se abrió. La tierra fue testigo de que el brazo de Jehová se extendió y lo puso sobre ti. Alábelo. La gente habla de la tierra que se abre para tragarse a los hombres. De niño decían, hermano, si porta mal, la tierra se abre y se lo traga. A mí me decían así. Pero nunca me dijeron que el cielo también se podía abrir. No para tragarse a los hombres, sino para que la gracia de infinito, para que la gracia del omnipotente nos salvara. Debe la gloria al Señor. Así que usted no es el resultado de un buen comportamiento. Usted es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Usted se puede colocar la mano ahí en el pecho, en el corazón y decir: soy consciente en esta mañana de que si estoy aquí en esta iglesia es por la obra del Espíritu Santo. Ponle nombre a tu propósito.
Amén. Porque en Dios no hay propósitos no identificados. En Dios no. Así es. Si Él te llamó para algo, te llamó. Así te hayas apartado, Amén. así te hayas alejado, para algo te llamó. Gloria a Dios. Así que ese primer llamado de Dios es a la salvación. Dios llama a los hombres para salvarlos, y una vez que los salva, Dios es tan bueno Gloria a Dios. Así es. que sacó un segundo llamado. Amén. Porque en Dios hay muchos tipos de llamados. Así es. Pero en el primer llamado es para, repita conmigo, Salvación. el primer llamado que Dios le hizo fue para Salvación. prerequisitos. Solo sea pecado. Gloria a Dios. Pero en el segundo llamado, en Isaías capítulo 6, vemos cómo Dios coge a un muchacho que era del pueblo, ¿no? Y que era un mal hablado. Sí, Señor. ¿Cuántos eran mal hablados aquí? Amén. Gloria a Dios. Yo era experto en malas palabras. Amén. Imagínense un costeño experto en malas palabras. Es terrible. Señor. Señor. Así que Dios cogió a un muchacho y lo llevó a su presencia. Porque yo sé que hay unas reglas del juego, pero las reglas del juego son para ti y son para mí. Son para ti y son para mí. Pero en ningún momento yo puedo meter a Dios en las reglas de un juego que Él mismo hizo. Amén. Así es. Porque en un tiempo histórico donde se tenía que ser sacerdote para estar por allí por los atrios y algunos desarrollarse también por allí en el lugar santo, se tenía que ser sacerdote, pero para entrar al lugar santísimo se tenía que ser el sumo. Es decir, que solo había uno en el pueblo que entraba una vez al año y presentaba expiación por los pecados del pueblo. ¿Eso qué significa? Que había uno solito que él entraba solo a decirle al Señor, perdona al pueblo. Imagínense eso. Amén. Y no podía ser cualquiera. Así que muchos sacerdotes nunca llegaban a ser sumos sacerdotes y nunca lograban estar en la presencia de Dios. Porque allá del otro lado, yo creo que el pastor Dwight se los ha enseñado, estaba lo que se conocía como la presencia de Dios. O sea, en el atrio y en el lugar santo había elementos que representaban la presencia de Dios. Representaban, pero al otro lado, en el lugar santísimo, ahí era la presencia de Dios. Pero entonces las reglas del juego son para nosotros, pero no para Dios. Y un día Dios decide meter un pecador que no era ni sacerdote al lugar santísimo. Amén. Eso fue lo que pasó. Lea Isaías capítulo 6. Señor. Comienza diciendo: en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba la tierra. Amén. Y por encima de él habían serafines, lo que era la representación para el sumo sacerdote, porque todo eso estaba allá adentro. Cuando Dios cogió a Isaías y lo metió en su presencia, lo llevó a su propio rincón. Amén. Ya Isaías no estaba viendo arcas, Señor. ni querubines hechos a mano, se los puso a ver en vivo. Allá de cuando Dios lo llevó a su templo, porque el que estaba en el desierto era el tabernáculo de Moisés. Pero cuando Dios cogió a Isaías y lo llevó a su oficina, ahí ya no había más representaciones. Y él empieza a mostrar. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía alas, volaban, cubrían sus pies. En fin, vamos con el 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: aquí se sienta el santo, aquí vive el santo, aquí habita el santo. El uno al otro daba voces
diciendo santo, 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 bueno. En el hebreo no hay palabras que se puedan exagerar. O sea, no hay superlativos. Amén. O sea, solo es santo, no es santísimo. Así es. La palabra santísimo no existía. Solo se podía decir que era santo, que era bueno, que era bonito. Pero entonces, como era tanta la santidad, todos replicaban la misma palabra. Entonces, el que está sentado en el trono es santo. Yo el otro decía, es santo, es santo. ¿Por qué? Porque para poder entrar en un superlativo, es decir, exagerar eso que querían resaltar, tenían que decir 3 veces la misma frase o la misma palabra. Para decir que era santísimo, tenían que decir santo, santo, santo. Y no era que estuvieran adorando a 3 personas distintas. Es que al no haber superlativos y querer resaltar que él era bueno para decirle que Dios era buenísimo, como dicen los nariñenses. Los nariñenses dicen, él es buenísimo, hermano. Sí, buenísimo. A decir buenísimo y buenísimo. Tenían que decir, él es bueno. Él es bueno. Aleluya. Así como cuando tienes momentos a solas con Dios, donde le dices, mi Señor, mi Señor, mi Señor, estoy necesitado, te necesito. No es que tengas que reforzar lo que ya tú sabes que tienes, no. Es que como tú no sabes pedir, pero el Espíritu que ha sido derramado dentro de ti, sí lo sabe. Él es el que sabe cómo interceder, cómo conviene. Y entonces empieza a decirle que Él es santo, santísimo, bueno, buenísimo, poderoso, poderosísimo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que es el dueño de esta iglesia. Amén. Yo siempre he creído que los pastores somos accidentes en una iglesia. Amén. Sí, Señor. Así es. Yo utilizo la palabra accidente porque algunos nos ven como accidentes. ¿Cuándo levantarán ese choque de ahí? No, sí, verdad. Sí. No se preocupe. Esto es de Dios. Amén. A mí me tocó levantar una construcción, una obra grandísima allá en el distrito. Casi 900 metros cuadrados. Y la levantamos. Pero para levantar 900 metros cuadrados me demoré 9 años y 7 meses. Y ustedes saben que lo máximo ya como que ya, y sáquenlo de ahí, son 10. Así que cuando terminé lo básico de la construcción y la casa pastoral, solo pudimos estar 20 días. Los pastores somos así. Así es. Como hizo una iglesia grande, le tienen que dar una grande. No, me dieron una iglesia pequeña. Así es. Pero una iglesia pequeña donde se adoraba. Amén. Amén. Se adoraba a un Dios. Así que la gloria nunca se da de los pasos. Amén. Por eso, hermanos, aquí gócense, pásenla bueno, sientan a Dios, crean en el derramamiento del Espíritu Santo, vivan en el Espíritu, disfruten al ministro que Dios le ha dado, disfruten de las bendiciones que Dios ha derramado y vamos para adelante, ¿sabes por qué? No te preocupes, no te canses, porque a su amado en su momento Dios sabe darle sueño para que descanse. Si solo fuera un solo llamado, usted y yo no tendríamos tantos problemas. Porque acuérdese que en el primer llamado, como estés. Pero cuando ya está en el segundo llamado, son como los ejercicios de matemáticas. En 10º grado ya no te ponen un ejercicio en un examen y que 3 manzanas. Que no le pase como al niño este que se volvió viral porque el papá le estaba enseñando matemáticas y se le dio por hacer un ejemplo. Estaba en esas edades entre los 7 y 8 años. Y el papá enseñándole matemáticas le dice: hijo, si yo te regalo 3, es 5 manzanas.
y tu hermano se come 2. Y el niño se levantó a pegarle al hermano. Si yo te regalo 5 manzanas y tu hermano se come 2 y el niño se levantó a pegarle, ¿por qué te comiste 2 y me las trajeron a mí? Por eso cada cosa va en su momento, ¿cierto? Por eso el primero es experimentando las etapas, no te salgas. Y ponme, no te salgas ninguna etapa. Así es. Qué bonito es cuando un bebé puede nacer a los 9 meses. Y si nace a los 7, pues bueno, hay recursos, pero lo ideal es que cumpla el 5. Porque naturalmente se desarrolla. No hay que estar ayudándole y sí, lo sacamos del otro lado, pero cuán difícil es. Pero qué bueno es que yo creo que ustedes en 6 años y medio han ido a aprender a dar los primeros pasos. El primer paso que una iglesia que comienza debe aprender es el sentido de gratitud. La gente dice, pastor, no, es el sentido de pertenencia. Si no eres agradecido, nunca se desarrollará el sentido de pertenencia, porque lo que nos hace es estar aquí parados y sembrados como árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Sabes? Ese es el resultado de tener sentido de gratitud. Amén. ¿Alguien es agradecido aquí? Amén. Vamos a hablar un poquito del segundo llamado. Porque cuando hay un segundo llamado, inmediatamente se activan los prerequisitos. Porque quiere decir que ya hay una experiencia. Ya hay un conocimiento previo. Sí. Ya en décimo puedo hablar de ecuaciones matemáticas. Ya puedo hablar de un poquito del método científico. Sí, eso no se lo puedo decir a un niño de 3 y 4 años. El segundo llamado, si el primero es el llamado de la qué. Y Dios, para requisitos. Dios no me decía nada. Que si canta bien, que si no canta bien, que si es de lo bueno, que si es de lo malo, no, ¿cómo te encontró eso? Amén. Pero el segundo llamado, Dios dice, bueno, venga, vamos a darle forma a esto. Entonces, ubiquémonos, está Isaías en la presencia del Señor. Y él dice, empiezo a ver lo que mis ojos y los ojos de ningún mortal que no fueran sacerdotes ni sumos sacerdotes habían visto. Y entonces él escucha una voz que dice, ¿a quién enviaré? Segundo llamado. Ya era del pueblo. Pero él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Por vosotros. Pero cuando Isaías, antes de esa voz, ¿a quién enviaré? Él se da cuenta de dónde está metido. Dice, Dios mío, si estoy en la presencia misma del Señor. Y entonces él dice, ¡ay de mí! Ese ay de mí refleja su estado espiritual. Nosotros tenemos una hermana en la fe que es muy amiga nuestra, ¿no? Y siempre que nosotros nos encontramos y hablamos y alguien dice por alguna razón, hace una citación, alguna referencia a la venida del Señor, ella reprende. ¿Cierto, hermano? Estamos compartiendo algo y de pronto una noticia, no, que la guerra que va a empezar. Entonces alguien dice, el Señor Jesús está cerca, y la hermana dice, hay poder en Jesús. Yo lo pastoreé 10 años. Y yo siempre me preguntaba, pero si hay poder en Jesús no es de vos. A ver, alguien aquí puede ser el poder en Jesús y decimos que Maranata viene. ¿Ustedes eso le darían miedo? Si esa es la recompensa que estamos esperando como iglesia. Esa es la razón de estar aquí. Pero la hermana cada vez que decía, hermano, o si alguien decía, ay, ojalá Cristo venga pronto. Hay poder en Jesús, hermano. Diga eso. Eso le pasaba a Isaías. Empezó a ver que el duro de los durísimos, porque en la tierra pueden haber duros, y usted puede conocer varios. Amén. Pero nosotros trabajamos es con el bueno. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Ándalo. La iglesia del Señor no va a ver con el dueño de eso. Entonces él se da cuenta que está en una presencia en la que él no debía estar. Porque uno se ubica, ¿no? Entonces él dice: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová. Eso que está allí es lo que nosotros conocemos como ese principio de arrepentimiento, porque él antes, él sabía que era inmundo, pero eso no le daba pena. Antes de que Dios lo llevara a su presencia, él sabía que tenía los labios inmundos, pero no seguía haciendo. Pero cuando se vio delante de la presencia del Señor, algo empezó a cambiar dentro de él. Es que la verdad revelada de Jesucristo alumbra el corazón de los hombres de tal manera que si Él es luz y habita en luz inaccesible, el impacto de su luz, es decir, su gloria en nosotros, ilumina lo que hay y podemos observar como malo lo que antes creíamos que era bueno. Y eso fue lo que le pasó a Isaías. Se vio delante de Dios y reconoció que no estaba tan bien como él creía y que lo que hacía, lo que pensaba y cómo vivía afectaban la santidad de Dios. Amén. Entonces, si somos cristianos y si somos iglesia, no podemos vivir como cualquiera. Amén. O sea, la gente no entiende: hermano, Dios a todos nos ama. Él no mira, Él solo mira nuestro corazón. Un momento. En el primer llamado, Amén. sí, le estamos dando el conocimiento, lo estamos organizando, ¿no? Ay, que Dios no le pone atención a eso. Un momento, en el primer llamado, prerequisito: ¿cómo estés? Pero en el segundo llamado, Isaías dice: mis labios son inmundos. Es decir, si uno habla lo que piensa y uno piensa lo que es, él está diciendo: yo soy un pecador. ¿Y qué hago aquí? En un momentito. Yo sé que eres un pecador. Estaba esperando que fueras consciente de eso. Pero ahora, primera parte, lo lleva a su presencia. Pero al estar en su presencia, empieza Dios a hacer un cambio. Porque Dios lo necesitaba para algo más. Y con México, Dios te necesita para algo más. He aquí que mis labios son inmundos. Entonces, uno de los que decía santo, santo, dejó de decir santo, santo, para cumplir un propósito de Dios. Ya no decía santo, sino que ahora voló. ¿Hacia dónde? Hacia el altar. ¿Y qué cogió? Carbones. ¿De dónde salen los carbones? De la madera. Carbones encendidos, los que utilizan ahí en la madera. La madera es símbolo de la humanidad. Siempre la madera será símbolo de la humanidad. Y cogió carbones encendidos con tenazas. Él los podía coger, un ángel no sé qué. Pero lo que Dios tenía preparado para ese corazón humano en medio de un mundo espiritual en el que estaba, era algo exclusivo. Cogió un carbón encendido, lo tomó de allí del altar y lo trajo y se lo puso en la boca. ¿Por qué se lo puso en la boca? Porque él declaró que lo imposibilitaba a él para estar delante de Dios era, es decir, que Dios va directo a tu enfermedad. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Por eso delante de Dios no te cohibas. Manifiesta tu necesidad. No te des pena. El carbón fue a su boca porque él declaró que era de labios inmundos. En la medida que él reconoció cuál era su problema, Dios fue al instante al problema y lo arregló. Ese segundo llamado es el llamado al servicio. Ya no es de cualquier manera.
Porque después de que arregló su problema, entonces se escuchó una voz que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Así que si aquí queremos coger México, que tiene mucha necesidad, Amén. si queremos que México vuelva su corazón y que un ángel del altar coja carbones y lo traiga en la boca de todos los habitantes de este sector, tenemos que empezar por reconocer Amén. en qué estado estamos. Reconocer hacia dónde queremos ir y qué son las cosas verdaderamente importantes. Y ahí es donde Jesús empieza a escoger a 12 personas, aunque eran más, pero la Biblia solo le quiso dar reconocimiento a 12 porque habían unos discípulos que le seguían de lejos, pero él trabaja de cerca con los que están dispuestos a ponerse en la raya. Se busca un pescador testarudo, pero sabía que era testarudo afuera y también podía ser testarudo adentro, pero adentro de una manera positiva. Va y se busca el uno, se busca el otro, va, lo llama, el uno busca a Andrés, Andrés trae a Pedro, en fin, se reúnen 12. No fueron los mejores, no fueron los mejores, pero fueron los que Dios llamó. Hay revelación en esta mañana y entiendo que hay revelación en esta mañana porque fueron 12 los discípulos, pero no fueron los que ellos mismos: yo quiero ser discípulo. Por eso los que llegaban después, cuando ya Jesús era reconocido, los cogía y los rayaban. Así es. Amén. Yo quiero contigo. Tú quieres conmigo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tú quieres conmigo, ven primero y entierra a tus padres. Tú quieres conmigo, haz esto y lo otro. Deja todo, vende todo, entrega todo. Pero a los primeros no les puso requisitos. Cuando Dios decidió abrir una iglesia en este lugar de México, Él empezó a buscar los que necesitaba. Hoy somos más, gracias a Dios. Algunos tal vez ya no están, otros ya se fueron, otros yo no sé, yo no conozco la historia, pero lo que sí estoy seguro es que con esos 12 quiso hacer propósitos y los logró. Como sé que Dios está obrando propósitos en esta mañana y en lo largo y ancho de esta pequeña corta historia de México, pero tengo entendido y sé. Tengo entendido y sé que Dios ahora necesita que seamos conscientes. En aquella primera invitación, Jesús no se conformó solo con escoger a 12. Porque si fuera solo para eso, Jesús quiso ir un poco más allá. Quiso coger a esos 12 y quiso enseñarles los misterios del reino. Ya se necesita un prerequisito. Los misterios del reino no son para los pecadores. Amén. Así como el pan de las promesas no es para los perdidos. Los misterios del reino son para los hijos de este reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la Biblia dice en Mateo capítulo 5, el versículo 1, y cuando ya estaba con sus discípulos y vio una gran multitud, aparece la expresión subió al monte. Y dice sentándose, es decir, en el monte Jesús se declara tu maestro. Amén. Eso donde dice sentándose es algo que se conocía como una cátedra. Hacen una silla, por favor. Hacen una silla. Esa expresión que está ahí no está ahí por casualidad, ni tampoco Mateo la escribió ahí como por arte poético, no. Dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es decir, que la conquista no fue llegar hasta arriba y decir lo hemos logrado, sino que fueron conscientes de que subieron no porque ya tenían algo, sino porque querían tener todo. No porque tuvieran algo, sino porque necesitaban era todo. Y cuando subieron al monte, lo primero que hizo Jesús fue sentarse. Eso se llama la cátedra. Ahí es donde se considera a Jesús como el rabí. Rabí quiere decir maestro. Y vieron que se sentó. Y cuando los discípulos y toda la multitud vio que Jesús se sentó, entonces ellos se pusieron en posición de recibir la enseñanza. Amén, amén. Así que esto no termina porque tengamos unos cuantos años de formación aquí.
Aquí siempre estamos a los pies de un maestro. Él siempre es el que se va a sentar aquí. Y nuestra posición, después de tener una condición de gratitud, hermanos, es que siempre que podamos entrar en desarrollo para que la obra de Dios crezca, hay que estar escuchando, hay que estar escuchando. Dentro de los secretos del reino, Jesús es el maestro. A Él yo le oigo, a Él yo le oigo. Aplaudan al Señor en esta mañana. Voy a tratar de terminar rapidito porque ya se hicieron las 12, pero que conste, me entregaron tarde. Sí, Señor, amén. ¿Y cómo se llamaba el monte donde Jesús enseña? La Biblia no lo menciona. Jesús no le quiere dar protagonismo a nadie. Amén. Así es. Por eso cuando la gente diga, no, aquí sí, hermano, aquí sí. Y tú escuches, pero hermano, acá sí, allá yo no sé, pero aquí sí, hermano. ¿Cómo se llama el monte? No importa. Amén. Lo importante es que en ese monte haya subido Jesús. Yo creo que en México ha subido Jesús. Ha subido Jesús. Aquí está el maestro por excelencia. La Biblia no menciona el nombre del monte. Extrañamente, porque casi siempre todos los montes tenían un nombre. ¿Sí? Cuando se habla del monte, no tenía nombre, pero después de eso, sí, le colocaron el monte Calvario, ¿no? Por las funciones que ahí le daban. O el monte Oreo, el monte Sinaí. Pero cuando se habla de este monte, dice, no se conoce. Se cree que estaba en Galilea, pero no se tiene nombre. Lo que sí se supo fue cómo se llamó después de que Jesús estuvo allí. Así que Jesús llega y a los que no tienen vida, les da vida. Y a los que no tienen reconocimiento, les da reconocimiento. Y a los que no tienen posición, así que en México, cuando llegó Jesús y estableció una obra, lo que no era, llegó a convertirse en algo que era. La pequeña empezó a desarrollarse de tal manera que esta iglesia no la puede detener. Yo lo creo. Ahora ese monte es conocido como el monte de la bienaventuranza, pero qué bonito también fuera que en esta congregación yo llegué a una iglesia a ser atractiva. Le entregaron un terreno, unas 4 guaguas y unas tablas, al lado vacas, el techo roto porque los vecinos nos tiraban piedras todos los cultos. Y yo miré el lugar y a veces habían creyentes, porque tenemos creyentes de todos los estratos, lastimosamente. Una cosa es la condición económica y otra cosa es la condición espiritual. Económicamente sí, Dios a uno los ha bendecido más, ¿entiendes? Pero es que, hermano, el trato espiritual, un creyente es un hijo de Dios, él no lo tendrá. Un creyente es un hijo de Dios. Yo recuerdo que como allá en una ciudad donde se desarrolla mucho el estudio, hay muchas universidades, son muy económicas. Y yo recuerdo muchas veces entrar llamadas, pastor, me dieron su número, es que nosotros, la iglesia quedaba ubicada cerca de la universidad pública, la Universidad del Cauca. Entonces llegaban muchas personas de diferentes partes del país y se ubicaban cerca. Entonces ellos buscaban y encontraban que la iglesia más cerca era la iglesia donde yo estaba. Entonces ellos muy contentos llamaban, pastor, es que ya miramos, nos dijeron, encontramos su número, hermano, los espero el domingo. Y el domingo a veces veía que llegaban carros, se asomaban y se iban. A veces ni llegaban, pero como me habían dejado el número de registro, yo los llamaba. Hermano, cuénteme, usted dijo que venía el domingo. Ah, no, hermano, no. Pues, hermano, nos fuimos para... ¿Y usted sabe por dónde coge? Eso pasa en todas las ciudades. Así es. Entonces yo decía, claro, un día me puse al frente de la iglesia y la miré y yo dije, se necesita un milagro. Porque no era nada grande. El hombre natural mira lo que está delante de sus ojos. No teníamos dinero para levantar una iglesia, una edificación. No era nada grande. Unas rejas
viejas, compradas de retazos de allá de esos lugares donde venden hierro. Ahí pero los hermanos en su afán de tener un espacio. Yo le dije, entonces hagamos una cosa, Señor, me arrodillé en un altar quebrado que estaba allí. Y le dije, Señor, hagamos una cosa. Ponga lo que nosotros no podemos poner. Sus milagros. Los hermanos vendían sancocho porque ellos querían. Bueno, yo no soy muy amante de las ventas. Pero yo le dije, esto no es levantando una fachada bonita. Esto no es con una puerta que se abra sola. Esto no es con aire acondicionado adentro. En mi caso, en mi experiencia, yo me fui al frente y vi esa casa y me acordé del tabernáculo, que era una casa de cuero negro viejo en el desierto, pero adentro. Aleluya. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Aleluya. Y me arrodillé en ese altar y le dije, ponga lo que no podemos poner nosotros. Santo. Le dije a Dios, lo único que puede hacer que esta iglesia de tablas podridas, porque ni siquiera eran tablas nuevas, esta iglesia de tablas podridas, viejas por el tiempo y la humedad, lo único que puede hacer que esto sea atractivo es tu gloria. Y le empecé a pedir al Señor que mostrara su gloria. No necesitamos grandes edificios, te lo digo por experiencia propia. No necesitamos grandes edificios. Si lo tenemos, gloria a Dios, y lo vamos a disfrutar en su momento. Pero necesitamos es entender lo que se aprende en el monte, en la parte de arriba. Es en el monte donde una iglesia entiende que está la gloria del Señor. Es en el monte donde se forman dos cosas. La iglesia se forma arriba en el monte y fortalece dos cosas. La número uno, fortalece su carácter. La número dos, fortalece su testimonio. En el monte con Jesús se fortalece el carácter y el testimonio. El carácter lo fortalecen las experiencias que tengas con Jesús. Sí, Señor. Yo conocí a gente que le decía a algunos creyentes, ¿qué haces allá? Esa iglesia fea. Lastimosamente a veces pasa. ¿Qué haces en esa iglesia fea? Una vez un padre de familia extremadamente agradecido por lo que Dios había hecho con su hijo en la iglesia fea, me dijo, pastor, yo les tengo que abrir el corazón y me da pena con el pastor que yo tenía en aquel entonces, pero se lo tengo que decir. Cuando mi hijo fue a entrar a la universidad, yo le dije, pastor, recomiéndeme una iglesia que le quede cerca a mi hijo por temas de economía. Y dijo, allá hay una iglesia que le queda muy cerca, pero allá no lo vayas a llevar. Puntualmente le dijo, donde el costeño, no. Bueno, hay gente que yo no creo que lo haya hecho por mal. Digo yo. Pero le dijo así. Le dijo cualquiera menos en la del costeño. Ese día, hermano, yo me sentí con un poquito mal. Pero él me estaba contando esto porque en la iglesia que administraba el costeño, su hijo había recibido sanidad. Su hijo había recibido esto no es porque me unos a otros, es que la iglesia es de Dios. Algunos solo ven lo que está delante de sus ojos, pero esta iglesia es del cielo. Esta iglesia es de Dios. Al pastor lo tendrán que trasladar. A mí me trasladaron de allí y la obra sigue. Hermanos, cuando se sube al monte, tú tienes que aprender a tener carácter para que no te muevas. De lo que crees, de lo que haces, de lo que has sido aprendido, de lo que has sido instruido, y testimonio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y yo le dije al Señor, entonces ponga lo que nadie puede poner. Le dije, ponga milagro. Yo le dije así, ponga milagro. Eso a la gente, cuando la gente ve y viene, hermano. Amén. Y una mujer con tumor en el cerebro, sanada. Y yo testificando en el altar, hermano, mire.
Y una mujer que no podía tener hijos, sanada, y le presenté a su hijo. Y una pareja que llegó con SIDA, él, ella y el bebé que tenía 3 meses, sanaditos. Amén. Y un anciano terminando una escuela dominical se me acercó. Pastor, yo le dije, cuénteme, veterano. Cuando llegué oyendo por un oído. Y quiero decirle que ahora lo puedo oír predicar con los dos. Había perdido el oído hace más de 20 años en una escuela dominical, Dios me sonó. Y cuando eso empezó a suceder, hermano, la gente en necesidad empezó a llegar. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros sabemos la importancia de que una iglesia tenga un carácter definido, de que tenga un testimonio definido. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así es, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y como se los dije hace varios años aquí rapidito, se aprende carácter y se aprende testimonio. Por eso la gente dice, hermano, yo quiero ser cristiano maduro. Ahí está Mateo 5. Amén. Ahí entiendes que eres la sal de la tierra. Así es. Carácter y testimonio. Ahí entiendes que eres la luz del mundo. Aleluya. Carácter y testimonio. Ahí entiendes cuál es el concepto de Jesús y cómo se mueve con la ley. Ahí entiendes que es lícito en un día de reposo no dejar el buey atorado. Aleluya. Es que en el monte de la bienaventuranza se aprende a ser cristiano. Amén. Ahí se aprende el control de la ira. Amén. Ahí se aprende sobre el adulterio, ahí se aprende sobre el divorcio, ahí se aprende sobre el juramento, ahí se aprende sobre el amar a los enemigos. Te estoy citando Biblia 5:21, 5:27, 5:31 de Mateo, 5:38. Se aprende a ofrendar. El versículo que habló la hermana de Mateo 6:1 están en el monte y le está enseñando todo lo que nosotros practicamos en la iglesia. Amén. Amén. 6:5 Jesús y la oración, 6:16 Jesús y el ayuno, 6:19 Jesús y los tesoros en el cielo. Ahí aprendemos que las cosas terrenales pasan, pero las cosas de Dios permanecen. 6:22 lámpara del cuerpo. Ninguno puede servir a dos señores, eso se aprende arriba. Amén. La fidelidad se aprende arriba. Aleluya. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Amén. 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 No es lo que vean en ti, es lo que tú ves. Así es. 6:24 Dios y las riquezas, todo eso es arriba. Amén. 6:25 Dios enseñándonos sobre el afán y la ansiedad. En el monte capítulo 7, el juzgar a los demás, ustedes saben. Aleluya. 7:7 la oración y la regla de oro. Eso se aprende arriba. Hay gente que no quiere subir arriba, Señor. solo tener la experiencia de estar abajo. Esos son los malos cristianos. Amén. Son cristianos, pero malos, Amén. porque no han aprendido, no han entendido la sencillez, no han entendido el propósito. Se saltaron la lección de los pobres en espíritu. Se saltaron la lección de bienaventurados los que lloran. Se saltaron la lección de bienaventurados los mansos. Se saltaron la lección de bienaventurados los misericordiosos. Se saltaron la lección de bienaventurados los limpios de corazón. Se saltaron la lección de bienaventurados los purificadores. Y como no tienen eso en el corazón, ¿cómo pueden ser buenos cristianos? Amén. Así Amén. es. Amén. Amén. En el monte, arriba en el monte, Mateo 7:13, se nos enseña que esto no es ancho y espacioso, sino estrecho Amén. y angosto. Aleluya. Se nos enseña de la puerta que es estrecha. Pero ya casi para terminar la jornada, eso se empieza a agudizar su enseñanza y dice, ahora les voy a enseñar algo. Es por los frutos. Amén. Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:21 dice, cuando se bajen de aquí, cuando bajemos de esta experiencia, la universidad de la iglesia es arriba en el monte. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya.
Aprendan bien lo que les he enseñado, discípulos. Apréndanlo bien, porque si olvidan la experiencia de lo alto, yo me olvidaré de esa experiencia allá abajo. Amén. Así es. Si ustedes olvidan lo que les he enseñado acá arriba, no esperen que los respalde en el desarrollo de su vida allá abajo. En lo común, cuando llegas a la casa, cuando encuentras un marido inconverso, cuando encuentras hijos en la tradición, cuando encuentras crisis financiera, cuando encuentras el aborrecimiento de tantos, ahí tú quieres ver a Dios, pero has olvidado la lección que se da allá arriba. No. Conserva lo que Él te ha enseñado allá arriba. No lo cambies, no lo vendas, no lo adulteres. Y entonces ya casi para bajar, porque Dios sabe que allá arriba no nos podemos quedar. Les enseña Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y termina la enseñanza con un ejemplo. Cualquiera pues que oye estas palabras, las palabras del monte. Es decir, cualquiera que acaba de escuchar esta predicación. Gloria a Dios. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. ¿Cuántos quieren ser prudentes? Amén. ¿Cuántos quieren una iglesia? Amén. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Amén. ¿Dónde aprende la iglesia prudencia? Arriba. Que edificó su casa, su vida, sobre la roca. Yo estuve en el monte, pero hermano, muy difícil. No, es que aquí en el monte es para que sepas cómo mantenerte en el día del diluvio. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió el agua, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Arriba en el monte aprendemos a estar aquí, cueste lo que nos cueste. Por la misericordia del Señor, tengo 35 años desde la primera vez que me apropié en un altar a decirle, aquí estoy. Y he tenido que pagar muchos precios altos. Y he tenido que vivir muchas experiencias. Pero decidí creer a lo que estaba allá. Amén. Le compararé a un hombre prudente. Y aunque vengan los vientos y golpeen contra aquella casa, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre el conocimiento de las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe que yo esta mañana, sin hacer comparaciones, yo venía pensando, y el pastor hoy me dijo, le pregunté a hermano, oye, estas filas tan largas, ¿qué son? Me dice, no, Rafa, están haciendo fila para entrar. Ustedes saben, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Quién me dijo? Y yo decía, no lo puedo soportar. Filas. Yo pensaba dentro de mí, Jesús no pone a esperar a nadie. Amén. Tal vez son parte del orden y esa es la manera que tengo, pero a donde voy es que la gente se amontona a veces. Pero cuando llegan los vientos, las lluvias, los ríos, no queda nada. Pero cualquiera que oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No te saltes el primer principio. Amén. Tienes que subir y aprender. Sí, Señor. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no por protocolo. Amén. Porque eso es lo que quiere decir. Los escribas representan el protocolo de la religión. Sí, Señor. Ellos eran los que mejor se sabían las cosas, porque eran los que las transcribían. Les enseñaba, no como quien
tiene solo el saber, sino como el que te ha enseñado a que lo lleves a la práctica. Amén. Gloria a Dios. Así es. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Amén. Como quien tiene autoridad y no como el que. Colóquese de pie. Capítulo 8, versículo 1. Y mire lo que pasa aquí. Cuando descendió Jesús del monte, entonces Así es. es que la iglesia que conoce los principios de la doctrina, la gente les sigue. Amén. Por eso yo creo que Dios aquí tiene que tener un propósito ahí. Aleluya. Descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Y sabes qué fue lo primero que pasó cuando descendió Jesús del monte? Vino un leproso Amén. y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El que desciende del monte la tiene clara. Le colocó enseguida la mano. Lo tocó diciéndole: yo quiero. Porque el que viene de esa universidad de arriba en la montaña no se reserva nada. Amén. 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 Que no quede nada, Gloria a que Dios. todo te entregue. Que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas Amén. y yo me voy. Señor, Aleluya. que no quede nada, que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y yo Señor. ¿Quién lo dijo? Y vio la obra en sol y limpio, y al instante la lepra, aleluya, desapareció. Dejó ese milagro allí como encubierto, porque le dijo al leproso: no digas nada todavía, apenas vengo bajando. Y siguió caminando, y entonces entró, 8:5, entró en Cafarnaúm. Y cuando entró en Cafarnaúm, otra vez apareció alguien. Ay, es que tú le estás pidiendo a Dios ver cosas sin subir allá arriba. Primero sube. Y cuando bajes no le vas a pedir nada, pues los milagros nos siguen, nos siguen, nos siguen. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ay, mire, ponme el versículo allí. Ay. Mi criado está gravemente atormentado. Jesús, con esa autoridad del que desciende del monte, no lo deja seguir hablando. Y le dice: yo iré y lo sanaré. El cinturón le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: ni aún en Israel hay tanta fe. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac. Ahí estaba hablando de ti y estaba hablando de mí. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Sana al criado del centurión y dice: vámonos, Pedro, para tu casa. Vámonos para allá. Y cuando llegan a la casa de Pedro, ¡ay bendito! La suegra enferma. ¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. En la medida que vamos entendiendo qué ocurre con la vida de un creyente cuando sube al monte con Jesús, primero se le van apareciendo enfermos, ¿cierto? Primero se le van apareciendo enfermos. Y luego un criado dice: ve, tengo un criado enfermo. Pero después Jesús llega. Pedro no le dice: mi suegra está enferma. Jesús llega y la ve enferma. Y se acerca. Le pone la mano. Qué bonito que pasó. Tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Yo creo que en esta mañana tenemos poder para reconocer que hemos estado con Jesús en su enseñanza, en las prácticas de su fe, pero también en esta mañana podemos declarar: milagros si los hay, enfermos si los hay, porque la respuesta de Jesús a su búsqueda es testimonio. Aleluya. Déjame terminar con esto. Hace 15 días fuimos a visitar a una hermana después de escuela dominicana en la tarde. Fui con 2 diáconos. El hermano le dio pena invitarme a mí, porque a veces los creyentes creen que los pastores andamos muy ocupados como para no atenderlos a ellos. Nuestra ocupación son ustedes. Yo me he cansado de decirle a la hermana: hermano, yo le iba a decir, pero es que como usted anda tan ocupado, le digo: hermano, mi ocupación es usted. Porque si usted me ve que voy en el carro para allá, es porque voy a atender seguramente allá a un creyente. A un creyente que si se atrevió a decirme: ayúdame. Así es. La gente cree que uno se la pasa en otras cosas. El hermano no dijo: hermano, de pronto el pastor está ocupado. Y le dijo a los diáconos: pero como yo tengo a mis diáconos bien afilados, y cuando ustedes tienen una necesidad, infórmenme en el acto. Sí, Señor. Así es, sí, Señor. Y después de que, sí, porque hay diáconos que no le dicen al pastor que para que el pastor no se preocupe. Y eso es peor. Así es. A mí las sorpresas no me gustan. Así es, sí, Señor. Y entonces, claro, él le dijo a los hermanos, y un diácono se me acercó y me dijo: mi pastor, el hermano no le quiso decir nada a usted, porque usted de pronto anda muy ocupado. A mí esa expresión a mí me molesta, porque me hace sentir como si uno estuviera aquí para ser servido. Y si uno con el testimonio le demuestra que vinimos para servir. Él me dijo: ¿y qué pasó? Me dijo: no, me dijo que fuera. Entonces yo, si usted me da permiso para yo ir con otro diácono, yo le dije: voy a ir también. Amén. Listo, pastor, mucho mejor. A las 5 nos recogieron. Nos fuimos y la hermana en la cama. Una hermana de oración, una hermana de ayuda, una hermana que nos ayuda en tantas cosas ahí, pastor. Tengo casi 2-3 semanas así, hermano, usted por qué. No, pastor, para no molestarlo. Cogí, abrí mi Biblia y empecé a hablarle de esto. Porque tú tienes la llave. Tú tienes, gloria a Dios. Y empecé a hablarle de este hermano, de la fe que provoca a Dios. Y después de que le hablé de eso, le abrí la Biblia de Santiago y le dije: tráigame aceite. Yo todavía creo en la unción. No, que eso para qué, que eso es tipología. Crean lo que quieran creer. Yo los he visto enfermos y los he visto sanar también.
Que yo sepa, la tipología no sana, pero Jesucristo sí sana. Así que cuando ya le lancé como un par de gotitas de fe, le dije, ahora sí me vas a entender lo que te voy a decir. Si está alguno alegre, cante, pero tú no tienes cara de cantar. Si está alguno triste, ore, pero tú estás debilitada y no puedes mejorar. Pero te queda solo un recurso, creer. Si alguno está así, llame a los ancianos de la iglesia. Búscanle con aceite. Y la oración de fe, le dije, sanará. Y si hubiesen cometido pecados, si te hubieras equivocado, que el término pecado para la iglesia tenemos que debatir. Porque hay unos conceptos extraños. Si te has equivocado, errar, pecar también es errar, a veces nos equivocamos. Le dije, el Señor te los perdona. Le digo, pastor, yo creo, me trajeron un gotero allí. Eché un par de gotas porque eso no es con las manos mojadas. Y no. Y los diáconos colocaron su mano sobre ella y oramos. Y empezó a sentirse. Tu nombre es como derrama la vida de mí. Es un río que fluye sobre todo nombre, tu nombre Jesús. Y esa hermana empezó a sentir la presencia de Dios. Y se levantó y empezó a hacer. No podía salir. Y empezó a aplaudir. Y a llorar. Y casi no podía hablar, pero empezó a decir algo. Tú eres mi senador. Tú eres mi senador. Y danzaba, y hablaba. Tú eres mi senador, tú eres mi senador. Pero hermano, se empezó a sentir la gloria de Dios. Y ya no decía, tú eres mi senador, sino, tú me sanaste, tú me sanaste. Y empezó a danzar, y empezó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu de Dios que alcancé. Aleluya. Se derramó la gloria de Dios en esa tarde. Hermano, qué bendición. Como a los 40 minutos nos estaba sirviendo el tinto. La enferma que no podía moverse, que tenía las rodillas y los huesos, las articulaciones sirviéndole a Dios. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir. Razón de vivir, razón de vivir, gastado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir, gastado por tu nombre, Jesús. Pídele al Señor que te sane. Razón de vivir, bastado. Razón de vivir, bastado. Razón de vivir, bastado. Esta mañana, Señor.